Está fatal el suelo, Y ahí al fondo, chicos, la vivienda. ¿Hola? Dos camas, pero... ¿por qué hay un agujero en esta pared? ¿Lavavajillas? ¿Cuánta gente se podía quedar aquí? Hemos visto una litera, 2, 4, 6 personas en total. Mira la terraza, mira la mesa. Por aquí no pasa nadie desde hace la vida. Un armario antiguo. Gracias por todo. Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Y el día de hoy vamos camino a una casa abandonada totalmente intacta. Conserva su cocina, su baño, sus dormitorios, algo totalmente increíble, y pensamos que este lugar se usaba como una casa rural de alquiler, la cual la gente podía alquilar y pasar el fin de semana en ella. Es algo increíble poder grabar este lugar y desconocemos el motivo de por qué quedó abandonada. Espero que disfrutes mucho del vídeo y recuerda que cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, por lo tanto no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar la mejor parte del vídeo para ser saludado al final de uno de mis vídeos. Vamos a intentar entre todos superar esos 8000 likes, muchas gracias por el apoyo y comenzamos con la exploración del día de hoy. Allá vamos. En breve vamos a llegar a la casa, chicos. El camino está hecho de adoquines y un montón de piedras. Es resbaladiza la superficie, hay que andarnos con mucho cuidado. Por un momento nos desubicamos, chicos, pero parece que es por aquí. Vamos para allá. Aquí hay como una pasarela, queda un estanque. Soy debajo de un estanque que está vacío ahora mismo. Está lleno de maleza y de zarzas, lo estoy viendo desde aquí. Agárrate más a la valla. Lo que agárrate a la valla mejor. Este era el camino original que daba a la vivienda. Si se fijan, tenía un montón de vallas hechas de troncos por la familia. Mira, aquí hay un agujero, cuidado. Hay que mirar por todos lados porque está fatal el terreno. ¿Ves? Aquí también tenían hecho unos escalones de madera y todo el vallado es madera. Con mucho cuidado. También te digo, ¿quién vive aquí? Estás en medio de un barranco, tío. Súper raro. Y esta madera, no me fío en verdad porque parece muy antigua. Está fatal el suelo, Y ahí al fondo, chicos, la vivienda. Mira, un congelador de estos que son cúbicos, súper grandes. Ahí tienen como un trastero. Hay cosas de campo como tuberías, botellas de agua, cables. Y aquí hay chapas, cortes de chapa que se quedaron aquí fuera. Mira la carretilla, cómo ha crecido la vegetación. Qué pasada. Y esto es de una cama de niños o de alguna cuna, los cabezales. Y fíjate que está todo hecho de caña también, esta parte de aquí. La tenían bonita. ¿La ves pintada la casa? Sí, es que la casa por fuera parece nueva, pero se nota que esto está abandonado. Solo el camino, ¿sabes? Sí. ¿Hola? ¿Hola? Por ahí tiene que haber. Una habitación, pero antes que nada quiero echar un ojo a esa puerta. Mira todo esto, esto es basura. Una maleta de viaje antigua. Un montón de basura aquí acumulada. Pero ves, la mesa está antigua. Está todo lleno de maleza. Y ramas. Creo que esto se quedó como medio proyecto a lo mejor. O puede ser que pase por aquí alguien. Pero es que están todas abiertas, ¿ves? Esta está abierta también. Aunque tengan candado, están abiertas. ¿Hola? Está abandonado. Pero da un mal rollo. Pero es que el candado está quitado. No es que esté forzado, está quitado. Muestra la otra, muestra la otra. Están abiertos. Comunica por dentro, ¿vale? Vente. ¿Qué es esto? Mira esto. ¿What? Ese es el cuarto que se me queda en el rollo. ¿Qué es esto? Unos armarios aquí, chicos, con sus perchas. Dos camas, pero
Porque hay un agujero en esta pared. Esto es lo que no me explico, ¿eh? Y comunica por fuera, ¿no? Sí. Sí, hay una puerta. ¿Ves? Hay otra litera ahí. Y esta puerta sí la tenía sentenciada con este trozo de madera. Pero es que, ¿por qué comunican por este agujero? Es lo raro. ¿Ves el armario también al fondo, empotrado en otra ventana? Súper raro, chicos. Mira el tejado antiguo de caña. Tiene pinta de como que era un albergue, ¿no? Para que se quedara un montón de gente. Y está bastante conservado, pero es que lo ves por fuera y se nota abandonado el camino, ¿entiendes? Como que por aquí no pasa mucha gente por aquí. Cuidado con el cable ese, sí. La luz está pinchada de algún lado. Sí, ese cable está pinchado. Al alumbrado público que estaba arriba. Pasa por fuera el cable, ¿no? Sí. ¿Ves? Aquí quedaron también unas botas de trabajo. Pero ya el camino nos da información de que el sitio está abandonado. Mira, está por fuera quitado el candado, pero pues por dentro tienen esta tabla. Es lo raro, ¿sabes? Están quitados con llave los candados. Otra habitación. Gracias por todo. Mira esto. Gracias por todo. Son las llaves de la cueva y la verja de fuera. El cristal de la cocina apareció así. Un día. Apareció hace un día. ¿Roto se refiere? Que más rollo de casa, te lo juro, Sí, ¿eh? está rota. Me da la sensación de que era una casa rural, pero que el dueño de esta casa nunca volvió, porque estos son los agradecimientos de una familia, ¿sabes? Alguien le agradeció la estancia, dejó las llaves y aquí no volvió nadie. Solo por este mensaje. Es la conclusión que saco, ¿no? Quiero ver vuestros comentarios. Yo pienso eso, que aquí se quedó una familia. A lo mejor no le salía rentable. Sí, pero abandonas el lugar. No tiene sentido que lo abandones, ¿sabes? Tío, tampoco, pero... Mira. ¿Lavavajillas? ¿No? Sí, lavavajillas y lavadora. Y está oxidado, esto lleva tiempo abandonado, ¿eh? Está todo nuevo, todo. Se ha conservado porque está todo más o menos cerrado. Pero ves, esta puerta también está abierta. Y decía la nota, el cristal de la cocina estaba así. ¿Se referirá a que estaba abierto? No, Está rajado, ¿verdad? Pero ves, pusieron un tablón aquí. Pero dejaron el mensaje, es lo raro. Mira la llave puesta. Cosa más rara. Sí, aquí era como para un horno de leña. Mira el horno aquí. Hay carbón. Si esto era como otra terraza, esto es un horno, chicos. Exacto. Estaba aquí la estructura hecha. Mira la terraza, es que sí, esto está abandonado. No hay nada de luz, pero creemos que la luz estaba pinchada porque hay un cable que da para afuera. Un cable rojo. Mira la terraza, mira la mesa. Por aquí no pasa nadie desde hace la vida. Es descarado. Mira la maceta cómo está. Como que la regaban, pero dejaron de regarla. Esto sí, esto es la rejilla que meterían aquí debajo. Muy horno, ¿eh? Increíble. Vamos para adentro. Mira la ventana. Esta es la ventana que ponía la nota. Desapareció hace un día, pero aquí nadie volvió a arreglarla. Es lo curioso, ¿sabes? Como que los últimos huéspedes se fueron. Esto apareció así y aquí nadie quiso volver. Alguien que lanzaría una piedra de O caería una piedra de ahí. arriba o algo. Ahí había otra habitación a la derecha afuera. Vamos allá. Pero antes de irme, esto era como una cocina. Todo esto es un pollo, una encimera, no me sería la palabra. Aquí falta algo. Una vitrocerámica puede ser, ¿no? Puedo ser. Está el hueco de la vitrocerámica porque ahí sí está el fregadero, el antiguo y el nuevo. Esto es un fregadero antiguo. Y aquí uno... Aquí no hay agua. ¿No tiene esa? No, aquí no. Fuera sí había agua. Y lo raro es eso, porque están quitados los candados con llave y la dejaron abierta. Es lo que no tiene sentido, en plan... Mira, cosa navideña. Siempre me encuentro cosas navideñas. Pero lo que te comentaba, da la sensación de que aparte la luz está pinchada. Aquí se ve el cable. Como que la dejaron abierta puesta para entren, ¿sabes? Esto está abandonado, entren. ¿Por qué quitas el candado y no vuelves a poner? Y aquí hay dos estanterías también. Ropa de trabajo pintada, un mono. Pero ves que está todo intacto, es lo raro. No había nada, están vacíos todos. Como que se llevaron todo. Y ahí igual al fondo. Súper raro, tío. Súper raro. Voy a ir a la habitación de aquí a la derecha ahora.
El baño estaba afuera, es lo curioso. El baño, chicos, tenía un plato ducha con su mampara, el váter y el espejo. Mira qué bonito el espejo. Pero aquí no había luz. No sé si voy a instalar la luz. Aquí puede que haya agua, dice. No hay. Ahí fuera por eso, porque habrá un bidón que de la lluvia se habrá llenado. Mira, el plato ducha es que no tiene sentido, no hay de dónde sacar el agua porque está cortada el agua, se llevaron la llave. Esto era un armario que quitaron la baldosa. Pero mira esto, por aquí no pasa nadie desde hace un montón de tiempo. Yo creo que es eso, chicos, que esto se abandonó y lo dejaron abierto a posta, que por qué no lo sé. Como para otra persona que pasara por aquí, que no tuviera hogar, aprovechar la casa, es que es rarísimo. El cable sale por ahí. Está enchufado aquí. Está enchufado aquí. No, no, Pero claro, esto sigue por allí, ¿ves? Sigue y después sube. Yo creo que estaba enchufado alguna farola o algo, ¿eh? De alumbrado público, no tiene sentido. y va al mismo Es que sitio. sube y baja otra vez. Y al mismo sitio va. Oh, espérate, entra aquí dentro. ¿Entra aquí? No, aquí no entra. Pues no tengo ni idea, ¿eh? O puede que el cable negro sí esté empatado a algún lado. ¿Ves el cable negro? Sí. Ese cable negro sí está empatado a algún lado que da para arriba. Seguramente. Estará empatado a algún lado. Y aquí todo el tema de llaves también están quitadas. Mira, ahí quedó un grifo para cuando hace calor. Refrescarte o para regar incluso. La manguera. Que la acoplas a la manguera seca de sal. Y esta es otra habitación, sí. Esta que también, de 2 camas. Aquí huele a humedad, ¿eh? Buf, cómo huele. Y aquí hay camas desmontadas, literas, Que tú ya estás a huevo. botes de pintura. Mira, hay pomos aquí. Estos son pomos de armario. Un armario antiguo. De madera de la buena, como digo yo. Que también está vacío, lo estoy viendo desde fuera vacío. Ahí está. Y otra cama. Son iguales todas las camas, son 2 colchones. ¿Cuánta gente se podía quedar aquí? Hemos visto una litera, 2, 4, 6 personas en total. Hemos contado 6 colchones. Las 2 mesillas de noche. Mira, esto es para que entrara aire puro aquí. Está conectado por fuera. Creo que sí. Ah, no. Pensaba que estaba allí en la pared, pero no. Como que lo iban a instalar y no lo instalaron. Qué cosa más rara. Y aquí ves, aquí sí había la luz, pero ves, van todos a un cable que va para afuera, que no sabemos a dónde acaba el cable ese negro. Yo creo que están pinchadas arriba, al alumbrado público, vaya. Que puede que se apagara la luz, pero era la manera para llegar la luz hasta aquí. De esa manera era la única, por medio de un cable. Y esto es otra cómoda. Yo creo que sí, que esto era un hotel rural, tío. Y lo abandonaron, que por qué no lo sabemos. Y dejaron todo. Pero es muy, muy raro. Súper raro. Y más eso, lo que dije. ¿Por qué dejas abierta la puerta sin el candado, sabes? Lo que voy a hacer yo igualmente es cerrar la puerta ahora cuando nos vayamos. Le voy a dejar más o menos que parezca que vive alguien aquí. Para evitar que lo destrocen, ¿sabes? Y mira, por aquí hay un caminito, que es el que viste tú antes, ¿no? No, es una puerta. Ah, es la puerta que vimos por dentro, ¿no? Adentro, sí. Ah, claro. Pero ves, esta sí estaba cerrada y tenía como para que no entraran los perros. Sí. Eso es para que si tienes abierta esa puerta no entren perros aquí. Puede ser un hotel pet friendly, un hotel rural de estos que permiten mascotas. Pues mira el candado. Es más, el candado es que lo podemos poner, mira, vamos a ponerlo. La pintura está nueva. Mira. Tira de esta. Tira de esta. Ahora, ponlo. A esto me refería, chicos. Ah, sí. Sí, pero ¿lo puedes cerrar incluso? ¿Lo cierro? Ciérralo. Ya está. No, pero ya está. Puesto. Y este candado lo hemos encontrado quitado y no está la llave por ningún lado, es lo raro. A eso me refería yo. Súper, súper raro. Y hasta aquí la exploración del día de hoy. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte. Cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, por lo tanto, deja tu like, suscríbete al canal y comenta la mejor parte del vídeo para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Yo pienso que esta casa se abandonó por algún motivo que desconocemos y por eso se encuentra tan intacta. Voy a estar al tanto de vuestras opiniones aquí debajo. Y con respecto al pasado vídeo del canal, mandar un saludo a Brian Arias, Jesús Tello, Silvia Vilchis, Marisa Guglielmi, Sonia Cantón, Nelly Miranda,
Gloria Alfaro, Vicky Di Filippo y para Adriana Siasca y para Paula Cardín Toraño. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y obviamente dar las gracias a los miembros del canal que salen en pantalla. Si tú también quieres ser miembro del canal, aquí debajo tendrás el botón para unirte como miembro y apoyar la causa. Muchísimas gracias a los suscriptores y a los miembros por apoyar el canal mes a mes. Y por último recuerda mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram. Todas mis redes sociales las tienes en la descripción de este vídeo. Sígueme por todas ellas y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de Sitios Abandonados. ¡Hasta otra!